Y ayer se salvó de su también tuvo que cortar porque se así que la conductora correcta lo pidió 2 veces. Y en este camino ofrecer algo más puedo cuando llego estaba con mi hermana. Hubo un accidente surfeando, pero no nada grave. Se golpeó el pie con una piedra y tiene que hacer reposo, lo tiene inflamado. Fue lo que te ayer. Mira, lo habíamos cambiado porque él no podía. Sí, me decía que ganaste, ¿no? Pero bueno. Bueno, Sí, podemos hablar. Sí, si no la vida sería mejor. Buen día. Bueno, algunas caras conocidas, otras no sé si están por primera vez. Les doy la bienvenida en nombre del secretario general, que no está en estos momentos acá, está en la exposición de la industria ferroviaria en Alemania. Mi nombre es Liliana Morovich, para quienes no me conocen. Colaboro acá en el área técnica de la asociación. Y bueno, damos continuidad a las jornadas que venimos más o menos realizando una vez por mes, absolutamente técnicas. Hoy en particular va a estar uno de los mejores instructores que tiene el Senacam en el área de señalamiento, yo diría el mejor. Bueno, él dice que es el único, eso lo disimulamos. Su nombre es Edgardo Canera, creo que varios ya lo conocen, tienen una vasta experiencia en el área de capacitación de señalamiento, y hoy en particular vamos a tener PLC en la jerga ferroviaria. Lo dejo con él y esperemos que sea fructífera, que interactúen, que pregunten cuando lo crean necesario. Bueno, buen día a todos. Hoy vamos a hablar de la aplicación del controlador lógico programable, en especial en el de... No, mira. Vamos a hablar de la aplicación del controlador lógico programable en dispositivos de llamamiento que están instalados en la línea Roca. Antes de empezar a hablar del PLC, vamos a hacer una pequeña reseña de esta línea que trata de satisfacer la demanda de pasajeros del Gran Buenos Aires Sur. Tiene su estación cabecera en Plaza Constitución y tiene una vía cuádruple que llega hasta Temperley, ubicado a 17 kilómetros de su estación cabecera. A la altura de Avellaneda sale una bifurcación de vía doble hasta la estación de La Plata, ubicada en 55 kilómetros desde Constitución. En Temperley sale una vía doble hasta Bosques, y acá desde Bosques empalma con Berazategui, pasando por Ranela, lo que se denomina vía circuito. Quiere decir que un tren puede salir de Constitución y volver a Constitución, pasando tanto por Temperley, Bosques, Ranela, Berazategui, o haciendo
el sentido contrario. Desde Temperley sale una vía única que antes de llegar a la primera estación Hospital Español se vuelve doble y comunica con el ferrocarril Sarmiento hasta Edo por una longitud de 20 kilómetros. Desde Temperley después sale un ramal hasta Ezeiza, ubicada a 30 kilómetros desde Constitución, y otro ramal hasta Alejandro Cor, ubicado a 44 kilómetros. De Ezeiza a Cañuelas también hay un servicio de vía doble, pero lo que es los trenes urbanos llegan a Ezeiza, Alejandro Cor, Bosques, La Plata y todo saliendo de Constitución, y hay un servicio Temperley a Edo. En el futuro se está electrificando este ramal y se va a utilizar para hacer la vía circuito. Acá tenemos todas las estaciones que componen esta línea y lo que vemos acá es dos colores distintos. Todo lo que está en verde es señalamiento mecánico con dispositivos de enclavamiento mecánico anteriores a 1970. Y lo que está en naranja tiene dispositivos de enclavamiento electromecánicos de origen japonés de la marca Nippon Signal. Todo lo que acá está en verde es el señalamiento mecánico. De Temperley a Edo está saliendo un servicio traccionado. Y de Avellaneda hasta La Plata, Temperley, Bosques, están circulando trenes eléctricos, pero con todo señalamiento mecánico. Esto no es una novedad, porque, por ejemplo, el ferrocarril Urquiza también maneja coches eléctricos desde La Croce hasta Rubén Darío, utiliza sistema de señalamiento FRS, y a partir de Rubén Darío hasta Lemos circulan trenes eléctricos con señalamiento mecánico. Este es el señalamiento que usa para ir a La Plata los trenes eléctricos. Esto es para circular por vía principal, para entrar a los desvíos, y se manejaba con estas roldanas que lo tiraban. Ya prácticamente esto fue eliminado y creo que las últimas que quedaron eran en la estación Temperley. Se pasó a semáforo luminoso de color, respetando el rojo arriba y el verde abajo, y para hacer maniobras, rojo arriba y naranja abajo. Todavía se mantienen los cambios mecánicos. Por encima de esto están circulando los trenes eléctricos. Para los desvíos se utilizan los cambios a marmita, y tenemos acá cómo los están manejando. O los manejan de estos marcos de palanca cercanos a las vías, o de estas cabinas de señal, que desde afuera se ven muy lindas, con aire acondicionado. Acá tenemos los nuevos semáforos instalados, pero todo esto se sigue manejando con las palancas mecánicas. Y el sistema de protección sigue siendo block hardware. Acá tenemos otra cabina, la de aquí. De Constitución hasta Ezeiza y de Constitución hasta Alejandro Cor tenemos dispositivos de enclavamiento electromecánico de origen japonés. La electrificación original era hasta Gleu, y a partir del 2002 se agregó el tramo Gleu-Alejandro Cor, finalizándose. Esta antiguamente era una cabina mecánica y ahora se hizo electromecánica con PLC. Se inauguró en el 2013.
El señalamiento japonés utiliza señales de 4 aspectos que tenemos. Señales de peligro para detenerse, precaución, que próxima señal va a ser roja, pone precaución adelantada, que nos indica que la próxima señal va a estar a precaución, y verde, vía libre o velocidad máxima. Para entrar a desvíos utiliza señales de 3 aspectos y acá tenemos indicadores de ruta. Este sistema japonés lo que tiene es que todo tren va protegido por 2 señales a peligro, una precaución, precaución adelantada y verde. Quiere decir que el tren va dejando una estela con estos colores para marcarle la velocidad al tren siguiente. El ferrocarril Roca determinó que cuando un tren ve aspecto verde, la velocidad máxima es 120 km por hora. Como estos tienen velocímetro, lo puede comprobar el conductor. Cuando él ve una doble naranja o precaución adelantada, tiene que pasarla a menos de 80 km por hora. La precaución es 45 km y los rojos, detención de marcha, excepto que se encuentre en un tramo automático que el primer rojo lo puede pasar a menos de 15 km por hora. Cuando se trata de trenes traccionados, como las locomotoras no tenían velocímetro, esto era velocidad máxima, este era que pase con atento para disminuir velocidad, porque la próxima señal se va a encontrar a precaución, y cuando pase la señal naranja, que pase con tren dominado, dispuesto a detenerse antes de la señal a peligro. Para la circulación está utilizando semáforos luminosos de color. Para realizar las maniobras utiliza este tipo de señales que son bien diferentes, entonces el conductor no puede confundirla si es que el tren se va a mover para realizar una maniobra o para poder circular a la próxima estación. Utiliza máquinas de cambio japonesas. Estas son copias de las GRS mejoradas. Tiene motor de 110 volt de alterna de fase partida, con arranque a capacitor, libre de mantenimiento. Acá también se le agregó el sistema de detención automática de trenes, o en inglés ATS, para que en caso de que el conductor no reaccione ante la señal o ante un desmayo, este va a lograr que no poder detener el tren automáticamente. El sistema es muy sencillo. Los aspectos de señal están conectados a una caja de relevadores que, según sea el aspecto, va a energizar un relé. Este va a poner un capacitor en paralelo con esta bobina, y eso le va a dar un mensaje al tren de cuál es la velocidad que puede pasar. Esta bobina está puesta acá abajo debido a los robos que había. Entonces se le puso un cartel alta tensión para ver si con eso se mitigaba. El funcionamiento del ATS: si el tren, el conductor pasa a más de 120 km por hora, el ATS le corta tracción hasta que baja a los 90 y ahí se la restituye. Si el conductor pasa una señal a doble naranja a más de 80 km por hora o una naranja a más de 45 km por hora, aplica freno de servicio hasta detener totalmente el tren
el conductor debe aplicar, presionar confirmación de aplicación de ATS, llevar la palanca de freno a posición supresión y nuevamente llevar la palanca a afloje de freno. Si estamos en una zona comandada por una cabina de señales, apenas pase el rojo, va a aplicar freno de emergencia. Así lo pase a 4 km/h. Cuando aplique freno de emergencia, detiene el tren y el conductor deberá apretar confirmación de aplicación del ATS, en este caso llevar la palanca de freno de emergencia y luego poner el freno en afloje. Si se trata de un tramo automático, el ATS diferencia si se trata del rojo donde está ocupando el tren o el rojo con el tren que no hay circuito, no está el circuito de vía ocupado. Si ese es ese caso, pero solamente para tramos automáticos, el rojo 1 puede pasarse a menos de 15 km/h. Si se supera esa velocidad, se aplica freno de emergencia. Esta es la mesa de mando que utiliza el señalero para hacer la circulación de trenes. Acá la tenemos en más detalle. Las palancas mecánicas fueron sustituidas por estas pequeñas palancas. Las palancas de que mueven los cambios son estas. Acá nos está indicando la posición, si el cambio está en normal o está en reverso, se enciende el aspecto que corresponde. Y una vez que la ruta está asegurada, se prende en esta línea blanca y nos da aspecto de avance la señal. Las palancas rojas son para señales de circulación, las palancas verdes son para realizar maniobras con cambista y estas blancas, estas verdes son para hacer maniobras con cambista, estas blancas son para realizar maniobras con el tren solo sin necesidad de cambista. En las señales mecánicas nosotros debemos tirar cada cambio y luego bajar la señal para darle avance al tren. Este sistema, nosotros lo único que hacemos, se invierte la palanca y se elige el destino. Los cambios automáticamente van a esa posición. También existe la posibilidad de mover los cambios individualmente, pero eso se reserva para condiciones de mantenimiento. Normalmente, estando esta palanca en posición central, el cambio funciona, la ruta se forma automáticamente y se mueve el cambio solo. Si existe la posibilidad de manualmente llevarlo a normal, el cambio va a normal, lo llevamos a reverso y el cambio va a reverso. Cuando vemos así, esto significa que ya la ruta está asegurada y por más que el señalero o alguno mueva esta palanca, no tiene mando. Queda el cambio enclavado en la posición de la ruta. Este sistema también tiene la particularidad que una vez que el tren pasó, no rompe ruta. Se mantiene en eso hasta que nosotros hacemos la reposición. La indicación de la presencia del tren se da mediante el color rojo. Si no, en blanco significa que la ruta está asegurada sin presencia del tren. Después tenemos dos botones, que estos es la aproximación. Cuando se ocupa el tren, acá suena un buzzer con un tono de sonido si es ascendente y otro si es descendente. Entonces el señalero sabe si viene por vía ascendente o descendente.
Para poder diseñar ese enclavamiento de relés, primero se hace esta tabla. Lo mismo, este es el diagrama de señales, y acá lo que tenemos es cómo se maneja la mesa. Entonces, el señalero debe aprender cuál es, tirando una señal, hasta dónde puede ir y cuáles son las que no puede hacer. Lo que nos dice este cuadro de enclavamiento es, por ejemplo, tenemos acá denominación, que acá nos dice el nombre que le da transporte a esa señal, por ejemplo, primera señal de entrada, dónde está ubicada entre X y segunda señal de entrada, que sería esta, el nombre que le da señalamiento, cómo precisa los cambios. En el caso de esta señal, la 2A, que la tenemos acá, tenemos 3 puntos diferentes de llegada, punto B, punto C y punto E. Acá nos está diciendo según sea B, C o E, cómo precisa los cambios, y acá nos aparecen las señales o rutas que no se pueden hacer. Por ejemplo, con la 2A no podemos hacer la 27 DC, que sería contraria y llegaría al mismo punto. Acá donde dice condición de control de señales y cambios, nos va a decir cuáles son los circuitos de guía que ponen dicha señal a peligro. Como nosotros necesitamos cierta agilidad para que una vez que el tren circuló poder formar otra ruta, por ejemplo, si nosotros queremos meter un tren con la señal 2A al punto B, voy a tener que formar una ruta hacia acá arriba. Y si después queremos meter 1 al 2C, si no, esto se diseñó de tal forma que si nosotros tenemos un tren acá, hasta que no llega el tren a su destino, no se podría formar otra ruta. Entonces, esto se diseñó de tal forma que una vez que el tren empieza a avanzar, rompemos la ruta, y a medida que el tren va avanzando, los cambios que quedan detrás de él quedan liberados para poder formar una nueva ruta. Eso está informado acá. Nos dice, por ejemplo, que estando el 31, si nosotros hacemos la ruta 2AB, cuando liberamos el 31 ya estamos en condiciones de mover cambio 31 y 32 para traer un tren hasta el punto E. Eso es para agilizar las rutas. Todo esto se estudia para realizar el enclavamiento de la estación. Además, se le agrega una penalización para el caso que el señalero forme una ruta y se equivoque o reciba órdenes de control para, en vez de meterlo a una plataforma, meterlo a otra. Cuando él reponga la señal, los cambios y la ruta se quede formada por 90 segundos. Todo eso que nosotros vimos en el cuadro de enclavamiento está desarrollado con unos circuitos de relé. Acá tenemos el diagrama en bloque para lo que se necesita para poder formar una ruta. Lo que hace el señalero es tirar la palanca y elegir un punto de llegada. En el momento que él tira la palanca, acciona lo que se llama una reserva de ruta, que nos va a llevar energía o tensión a todos los posibles puntos de llegada o botones de llegada. Entonces, ya si nosotros queremos tirar alguna otra ruta que interfiera con esta, no lo vamos a poder hacer porque ya quedó reservada. Si quisiéramos hacer esa última, deberíamos primero reponer la palanca de la que tiramos primero y tirar esa, lo cual pasaría a reservar esta última. Entonces,
El señalero tira la palanca, en el momento que tira la palanca reserva ruta y manda atención a todos los puntos de llegada. Cuando seleccionamos mediante el botón de punto de llegada el que nosotros queremos, se dispara la orden mediante unos relés que se llaman NR o RR para que los cambios vayan a normal o a reverso según sea lo que nos pide esa ruta. Entonces, en los NRRR van a disparar esa orden, pero sí, para que recién podamos habilitar el relé que le va a dar la orden al motor para que vaya, para que gire y mueva las agujas, solo se va a poder hacer si los circuitos de vía que ocupan, que están sobre ese cambio, están libres. Entonces, con condición de circuito de vía libre y que los relés que dan la orden que el cambio vaya a esa posición se haya operado, levanta un relé que se llama relé de enclavamiento de cambio, que ahí sí le permite que vaya positivo y negativo al relé de control de cambio, que va a ser el que haga girar el motor para que se muevan las agujas. Una vez que las agujas llegaron a posición, debemos mandarle indicación hacia la cabina de que los cambios llegaron a esa posición. Eso viene acá a un relé que se denomina relé verificador de ruta. Este relé lo que va a verificar es que los cambios están en posición. Se haya emitido la orden para que esos cambios hayan ido a posición y la palanca esté tirada. Se dan esas tres condiciones y levanta el relé de verificación de ruta. A partir de acá empieza el proceso para desenergizar esos cambios y poder formarse la ruta. Primero cae este relé de enclavamiento de ruta y después van a caer unos TSR y TDSR, que son los encargados de que a medida que el tren avance, los cambios que quedan atrás puedan ser movidos. Una vez que cayeron los TSR y TDSR, se da la orden para desenergizar el relé de control de cambio para asegurarnos que mientras esté formada la ruta, ese cambio no reciba una orden para moverse. Con eso aseguramos el cambio. Ya tenemos los cambios asegurados, se dio la orden, lo único que nos queda finalmente es dar aspecto de avance de esta señal. Para que darle aspecto de avance se tienen que dar todas estas condiciones. Que los circuitos de vía que protegen esa señal estén libres. Después que hayamos seleccionado el punto de llegada al que queremos ir. Que se haya iniciado el proceso para enclavar la ruta. Que hayan caído los relés que después van a desenrojar esa ruta por secciones. Finalmente, que el ZR, relé verificación de ruta, se haya energizado. Este ZR me va a estar resumiendo que nosotros tiramos la palanca pidiendo formar una ruta, que se dio la orden para que los cambios vayan a esa posición y que los cambios efectivamente fueron a la posición que necesitamos. Estos son los circuitos eléctricos de relé que se necesitan para cumplir todo ese diagrama de bloques que tenemos. Primeramente lo que tenemos es el circuito de relé de palanca. Esto es lo que opera el señalero. Cuando él
opera una palanquita, esto está representando esta palanquita, se energiza algún relé de palanca. Ustedes ven, esto es una pila AA, el tamaño de la palanquita de relé. Es una obra de ingeniería, son muy caras y ya prácticamente no se fabrica, entonces se están recauchutando las que hay para poder mantener el servicio. A veces se rompen y bueno, hay que cambiarlas por lo que hay. Como cuando se hizo la electrificación, hubo duplicación de mesas de mando, tanto en Constitución como en Retiro, que quedaron fuera de servicio, todavía existen algo de repuesto. Esto que tenemos arriba es una malla metálica, es esta parte que tenemos acá, con dos terminales. Estos van a ser los que lleven la corriente de retorno de las lamparitas de indicación de aspecto, de señal, de indicación de circuito de vía libre, circuito de vía ocupado, posición de cambio. Vamos a tener en este cuerpo, cuando nosotros lo invertimos la posición de la palanca, va a cerrar un contacto y ahí va a ser que le da el negativo a los relés de palanca. También van a existir en el mismo formato unos pulsadores que cuando lo presionemos van a ser estos, van a cerrar el circuito y van a permitir energizar los relés de punto de llegada. Todo eso va montado en un bastidor y esto que tenemos acá es esta parte de abajo, lleva otra armación arriba. Todo va conectado con unas tuerquitas. Existen unas herramientas especiales para poder montarla. Lo que no hay que olvidar que esta es tecnología de la década del 70. Lleva una tapita magnética, entonces mediante un imán se saca esta parte y cuando hay que cambiarla, esto tiene estos ganchos, se empujan y ahí sale hacia abajo. Lógicamente todo esto lleva un cableado. Cuando dijimos que nosotros tiramos la palanca, mandamos a los posibles puntos de llegada y mediante unos relés CR se hace la reserva para evitar que otra ruta pueda interferir con la que nosotros hacemos. Si nosotros tiramos la 2A, me está mandando energía a estos tres. Si yo tiro la 21A, ya cuando venga por acá, este ACR está levantado, entonces ya me está bloqueando las posibles rutas. Si quisiera hacer la 21, tendría que reponer esta y hacerla. Y después cuando quiera hacer esta, ya queda bloqueada por la 21. Entonces, una vez que nosotros elegimos el punto de llegada, pulsamos, le damos al pulsador del punto de llegada, se energiza el relé de punto de llegada, de botón, y este hace energizar los relés de punto de llegada y quedan autorretenidos en la posición. Ya para romperlo vamos a tener que reponer la señal. Una vez que elegimos el punto de llegada, a partir de ahí empieza un chequeo desde el punto de llegada hasta el punto de inicio. Salimos de este plano, pasamos a este, y este es el que le va a dar la orden a los NR o RR para que los cambios vayan a posición. Este es el circuito de relé de cambio. Esta es la palanquita que ustedes veían
de la palanquita negra, esto es lo que está todo detrás, también otra obra de ingeniería. Esta es una pila AA, fíjense el tamaño, todo va conectado con cables desde acá, y esta tiene 3 posiciones, normal, reverso y central. Cuando está en central, está funcionando automáticamente con la mesa. En central están cerrados solamente NC y RC. Entonces, el positivo que viene por acá, si queremos mandar el cambio normal, cierra contacto normal y común, da el positivo de este lado, y el negativo pasa por reverso y común del 31RR y va al negativo. Si queremos llevar el cambio a posición reversa, el positivo viene acá, como este no está energizado, positivo viene acá, este está levantado, por normal y común pasa por acá, manda positivo a este. Este relé siempre levanta porque es un relé neutral, no importa cómo lo alimentemos, este levanta. Este después va a alimentar al WLR, al relé de máquina de cambio, que ese sí es polarizado. Según cómo lo alimentemos, irá a posición normal o reverso. Si lo queremos mover manualmente el cambio, el positivo siempre está permanente. Lo que vamos a hacer, si lo queremos llevar a normal, cuando llevemos a normal va a estar cerrando. Normal, este va a estar abierto, este va a estar abierto y este cerrado. Entonces, el positivo viene acá, hace este camino, pasa por contacto reverso y común, y este le mandamos el positivo y el negativo pasa por reverso y común, pasa por el NC cerrado, viene acá. Si quisiera pasar por acá no puede porque este está solamente cierra cuando la palanquita está en posición reversa. Si lo queremos mandar al reverso, el positivo viene por acá, este no está energizado, entra y sale. Como está en reverso, esto está abierto, pasa por reverso, este está abierto y acá manda el positivo. Y el negativo hace este camino, pasa por común y reverso de este relé y tenemos acá, que llega al negativo por CR. Este es el circuito de relé de control de cambio. Para indicar la posición del cambio en la mesa de mando se utiliza un relé que se llama KR. El KR, nosotros la alimentación está viniendo desde la máquina de cambio con un controlador mecánico que se denomina controlador de aguja, que depende cómo esté la aguja, si en normal o reverso, le va a dar una polaridad al KR para que vaya hacia un lado o hacia el otro. Con eso determinamos si el relé está a posición normal o a reverso. Y cuando las agujas están en posición, se está moviendo, este relé va a posición central. O sea, es un relé de 3 posiciones: normal, reverso y central. Para ir a normal y reverso, depende con qué polaridad se lo alimente, va a ser la indicación que dé. Si no tiene polaridad, queda en posición central y no manda información a cabina. A veces no alcanza con los contactos que tiene el KR, entonces se le ponen repetidores por normal y repetidores por reverso. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, si hay una piedra en las agujas, ¿cómo señaliza? Si hay una piedra, sí, y no llega a camino. Mecánicamente el relé tiene un embrague de fricción que queda patinando. Entonces, eso es mecánicamente. Este relé solamente indica cuando la aguja está tocando. Si no está tocando la aguja,
no recibe alimentación, este relé queda en posición central. Es un relé polarizado de 3 posiciones. Cuando está en normal, el más menos viene en un sentido. Cuando está en reverso, viene en otro. Si no recibe alimentación, hay unos resortes que lo mantienen en posición central. Otro sistema puede ser que es más barato, bueno, no sé hasta qué punto. Si no querés utilizar este relé especial, utilizas uno que son polarizados, entonces le hace que si el positivo viene por acá, eso indica que el cambio está normal. Si querés que indicar el cambio reverso, le pones el positivo a otro relé, usás 2 relés. Este es un relé especial, polarizado de 3 posiciones. Hay que tener en cuenta que el valor de cada relé anda alrededor de $1.500, o sea, 60.000 pesos. Sí, disculpe, buen día. Quería confirmarle al compañero ahí que acaba de hacer la pregunta cuando no se puede conformar la ruta porque hay un balasto, una piedra o se junta mucha mure ahí, no termina conformando la ruta, por lo cual no indica en la luz después, no indica ninguna ruta conformada. Ahí generalmente tenemos que llamar a un auxiliar o a alguien de vía y hora o alguien para que vaya a limpiar esa parte y poder hacer los cambios. Claro. ¿Vos sos de Roca? Sí. Sé que eso señala. Señalero de Roca, sí. Bueno, este es un paso anterior, o sea, vos tanto lo muevas por máquina o lo muevas por ruta, si el cambio no llega, como dice el señor, si hay una piedra, suciedad, no cierra la aguja, no te va a dar indicación. Después, si es por ruta, que vos haces una ruta y no te da indicación, la ruta no se te va a poner en blanco. También puede pasar que vos en la cabina no sentís ningún ruido, entonces no sabés si por ahí se te quemó la lamparita. Entonces, si la ruta se forma, es problema de lamparita, que se te quemó. Entonces, vos lo podés. Y si no, vos formaste la ruta y viste que no, el cambio no se movió, podés romper la ruta y moverlo a mano a ver si era problema del fallo. Sí, igual es bastante estresante porque vos en la cabina estás, no escuchás ningún ruido, no sabés qué pasa. Apenas vos pedís la formación de ruta, perdés indicación. Y el cambio tarda 7 segundos en llegar a la nueva posición. Y a veces esos 7 segundos parecen una eternidad. Entonces, una vez que tuvimos la indicación, este es el circuito que utiliza el relé Z de verificación de ruta. Estos relés, si hiciste la ruta 2, vas a tener indicación de la posición de cambio, después vas a tener los NR o RR que se energizaron que corresponden a esa ruta. Eso significa que los cambios están en posición. Se ha dado la orden para que esos cambios vayan en esa posición y se haya tirado la palanca de ruta, la palanca de señal. Recién ahí se va a energizar el relé que te dice que esas condiciones están dadas. Una vez que se dieron esas condiciones, con el ZR levantado, se inicia el proceso para asegurar que el cambio después no se va a mover. Eso, el ZR va a levantar, va a cortar la alimentación al relé de enclavamiento de ruta. Entonces este cae y vos tenías energizado, por ejemplo, para llevar el cambio a posición normal. Vos venís por acá y al caer le estás cortando los B24
que le da la orden a este. Cuando cae, le corta positivo y negativo al relé W que está dentro de la máquina de cambio y ya queda protegido cuando la ruta está formada. Por último, lo que queda es darle aspecto a la señal. Y acá se van a dar todas las condiciones que necesitamos. Que los circuitos de vía estén libres, que los WLR estén desenergizados. Este figura al revés porque es un repetidor inverso de este. Quiere decir que cuando este esté levantado, este va a estar caído, y cuando este esté caído, este va a estar levantado. Que se haya dado la orden de que el cambio esté enclavado. Si hay circuitos de agilización, de enclavamiento por secciones de ruta, tienen que estar enclavados, y el AZR, que es el relé de verificación de ruta, cuando está energizado, te va a estar diciendo que la palanca fue tirada, que se dio la orden que los cambios vayan a posición y que efectivamente los cambios estén en posición. Todo esto es un sistema electromecánico de relé que utiliza la línea Roca. Hasta ahí fue mover el cambio, que la señal diera aspecto de avance, todo en el campo. Esa información tiene que llegar a la mesa de mando del señalero. Todas esas indicaciones luminosas se dan a través de lamparitas de este tamaño, de 24 volts, alimentadas en corriente alterna. Últimamente había problemas con conseguir esto, bueno, esto eran japoneses. En la casa de las 1000 lámparas se conseguían, pero actualmente no sé cómo está la cosa. Hay veces que consiguen, como acaba de decir usted, hay veces se consiguen y si no, bueno, se inventan. Hay adaptación. Los módulos también están todos resecos, se parten todos, esos módulos de plástico. Sí, y ya cumplió la vida útil, eso ya cumplió del del 85. Del año 85. Y están inventando algunos ingenieros o algún personal técnico y inventa alguno de esos módulos con plástico desde los trenes de la casa. Sí. Pero bueno. Lo mismo que tapar los cambios, que antiguamente eran unos capuchones transparentes con un imán y después se usaron tapitas de gaseosa. Sí. Bueno, para sacar las lámparas también hay un cosito de esto y ahora usan los capuchones, de verdad, capuchones de las lapiceras. De las lapiceras, sí. Bueno, esta es la herramienta que se utiliza para sacar las lamparitas. Estas lamparitas van puestas en el armazón metálico de abajo. Hay lamparitas blancas para indicar que la ruta está formada, lamparitas rojas para indicar que el circuito de vía está ocupado, lamparitas verdes para indicar que el cambio está anormal o la señal está dando aspecto de avance. Esta es la herramienta que se usa. Si no se usan esas, se le hace un corte a una lapicera BIC y se utiliza para poder sacar esta lamparita. Y la separación, cuando se ponen dos lámparas, se utilizan unas chapas metálicas y esta parte va en el armazón de abajo, que es metálico. Hay que tener mucho cuidado porque a veces no calzan bien son a bayoneta, no calzan bien en el portalámpara y hacen corto, entonces, o queda en falso contacto, es bastante complicado. Las lamparitas se simbolizan de esta forma. Entonces, los contactos de relé, ya sea de señal, de posición de cambio, van a indicar mediante estas lamparitas si están las señales en avance, si están los cambios a posición normal o posición reverso,
Y para los circuitos de vía vamos a tener, si el circuito de vía está libre, va a estar indicando en blanco que la ruta está formada. Esto solamente indica, se ponen en blanco cuando tenemos ruta tirada, si no, la mesa está en general apagada. Cuando se ocupa el circuito de vía, mediante un contacto caído por reverso, va a prender en aspecto rojo. Esto fue lo que se puso en 1981 y se habilitó en el servicio en 1985. Por último, en el 2000, a partir del 2002, se electrificó lo que era el proyecto original, que era GLEO Alejandro Cor. Al principio se manejó con la cabina mecánica de Alejandro Cor y en el 2013 se habilitó la nueva cabina de señales electromecánica con un PLC. Acá estaba viendo el plano anterior. ¿Bosque Villaliza está funcionando? Bosque, sí. Porque ese Bosque Villaliza está funcionando. No. No. Este está anulado. Está anulado. Se utiliza para carga. Para carga. O en ocasiones. Para carga. Pero para pasajeros Está todavía. habilitado, no para pasajeros. Acá pasamos a lo que está puesto en Alejandro Cor. Tenemos el panel de control local que maneja la estación de Alejandro Cor y se le agregó un panel GLEO Cor, todo de señalamiento automático. Acá nosotros lo que vemos es la presencia del tren, las barreras si están levantadas o bajas, y se le agregó detector de corte de filamento, que en caso de que un aspecto de la señal tiene señales de LED con varias tortas, en caso de que se queme una torta ya está avisando al personal de al señalero para que avise al personal de señalamiento que tiene que proceder a arreglar ese problema. Esta es la cabina de señales de Alejandro Cor y acá está la sala de relé. Son dos tableros y maneja todo con un mouse. ¿Acepta los trenes con block hardware? No, acá es bloqueo automático luminoso. ¿Todo bloqueo automático? Sí, desde Constitución hasta Alejandro Cor y Ezeiza. Lo anterior es todo automático, no esa parte. No. Ah, está bien. Cada tren que está circulando siempre deja atrás una estela de dos señales a peligro, una precaución. Está bien, ese es un automático. Sí. No hay una parte mecánica anterior. En todo esto es bloqueo automático luminoso. Hasta acá. Hasta ahí, virtual. Todo el resto, acá circulan trenes eléctricos. Todo esto trabaja con block hardware. Y Temperley sí tiene una parte con block hardware cuando recibe trenes de bosque, lo mismo que Avellaneda. Entonces ahora nosotros pasamos de trabajar con esta mesa a trabajar con este panel de control local. Se trató de respetar el diseño. Acá arriba vamos a tener los cambios, que también tiene 3 posiciones, normal, central y reverso, como tenemos acá, y el diagrama de señales. Acá cuando formamos una ruta, en blanco significa que la ruta está formada y en rojo que está ocupado la vía. Acá lo tenemos, cuando no está la vía ocupada, esto está en gris. Cuando se formó la ruta,
se formó la ruta, se forma en blanco y la presencia del tren está dado por el color gris, rojo. Acá lo vemos en más detalle. Se le agrega, además, el cambio puede estar en normal o en reverso, pero si está siendo utilizado por una ruta, se le prende el rojo que ese cambio está asegurado. Ya como esto es un monitor, no podemos tirar las palancas. Entonces, la palanca está representada por un redondel y los botones, puntos de llegada, también por otros redondeles. Aparte tenemos información de los PLC y esto que tenemos acá nos permite saber el estado de alimentación. Cuando nosotros hacemos clic en esto, nos aparece una ventana que nos dice cómo está siendo alimentada la sala de relé de Alejandro Cor, cómo está siendo alimentado el paso a nivel Uruguay o Boulevard de Mayo. Son monitores de 32 pulgadas. Acá para acceder el señalero tiene una clave, entonces se sabe quién está operando la mesa de mando. Así se van a simbolizar las señales. Tenemos el aspecto rojo que no está siendo utilizada. Cuando una señal se utiliza en una ruta, se prende en verde, que no significa que esté verde la señal, sino que esté en avance. Esto resume el verde, el naranja y el doble naranja. Y esto es un indicador de ruta. Cuando está la ruta formada, nos va a decir si está yendo a la vía auxiliar 1 o la vía auxiliar 2. También nos aparece información si una parte de la señal, del aspecto de la señal, está con problemas. Antiguamente eran lámparas de 24 volt y había un detector, era una lámpara con doble filamento que si se mientras de distinta duración, entonces se quemaba un filamento, avisaba al señalero y la señal seguía dando aspecto, daba tiempo para poder cambiar. Una duraba 9.000, un filamento 9.000 horas, otro filamento 4.500, entonces siempre se podía cambiar sin que dejaran de circular los trenes. Ahora esto fue reemplazado por LED y son tortas de LED de 3 o 4, entonces se nos quema un cuarto, ya está avisando que tenemos problemas, pero se puede seguir circulando los trenes hasta que se cambie. Cuando se quema, aparece este problema, una vez que está solucionado, el supervisor de señalamiento entra con una clave al sistema, también desde el monitor, y bueno, y ahí resetea que ya eso fue solucionado. Como habíamos visto antes, el estado de los circuitos de vía en gris significa que no está formando parte de ningún itinerario o ruta. En blanco, eso significa que ese circuito forma parte de una ruta, pero no hay presencia del tren, y cuando está en rojo significa que la vía está ocupada. Como dijimos, el sistema anterior había que tirar la palanquita para empezar el proceso de formar una ruta. Acá no. Acá en la base de la señal, esto va a estar representando la palanca de señal. Cuando esté cerrada o a peligro, va a estar en rojo. Una vez que se habilitó la ruta, da en verde. Y si aparece filamento quemado, esto está en aspecto rojo. Estos botones que representan a las señales, vamos a diferenciar. Si es una señal de circulación para ir a la próxima estación, va a tener su borde rojo.
va a tener un borde verde cuando sea una señal de maniobra que haya que realizar la maniobra con cambista, y en blanco va a ser cuando la maniobra la puede realizar el tren solo sin la necesidad de cambista. Acá tenemos ampliado lo que es la palanca de cambio. Entonces, normalmente esto está en posición central. Cuando queremos llevar el cambio a posición normal, se pone la flecha cerca de la L, con botón izquierdo del mouse se da un clic y ya el cambio se le da la orden para que el cambio vaya a esa posición. Una vez que ya llegó a esa posición, se prende una indicación roja que quedó ya enclavado en esa posición. Y si hacemos una ruta que lo involucre en reverso, este cambio no se va a mover porque manualmente nosotros lo forzamos a estar en posición normal. Lo mismo para el reverso. Si lo queremos llevar al reverso, se pone acá, se da clic y va a esta posición. Cuando lo queremos poner otra vez en automático, vamos a posición central, se da clic y ya está. Acá tenemos lo que habíamos dicho antes. Si el cambio está en normal, va a estar indicando una luz blanca del lado normal. Si está en reverso, va a estar indicando una luz blanca en reverso. Y cuando esté formando parte de una ruta, aparte de la posición del cambio, se va a indicar que ese cambio está enclavado y no se va a mover hasta que nos rompamos la ruta. Cuando un cambio está en posición normal, está dibujado en el diagrama de señales de esta forma. Cuando está invertido, pasa a ponerse así. El procedimiento de formación de ruta es: nosotros nos posicionamos en la ruta que queremos hacer, damos clic, y en el momento que nosotros damos clic acá, nos van a aparecer todas las posibles, se van a parpadear todas las posibles rutas que se pueden hacer. Si esto no está siendo utilizado por otra, la que esté siendo utilizado en otra ruta, esa no va a parpadear. Ya es una ventaja porque antes había que estudiar bien el cuadro de enclavamiento. Hoy ya si uno se olvida, en el momento que pide hacer una ruta, le va a estar indicando hasta dónde la puede hacer. Entonces, una vez que nosotros nos dice los posibles destinos, hacemos clic en el destino que queremos, y si es válida, se va a formar la ruta en blanco. En el momento que nosotros la queremos destruir, si queremos destruir la ruta, nos posicionamos en lo que sería, lo que representa la palanca de señal, con botón derecho, hacemos clic y nos va a aparecer este cartel. ¿Está seguro que desea cancelar la señal? ¿Sí o no? Una vez que nosotros la cancelamos, si no hay un tren en la aproximación, esta ruta se rompe. Si hay un tren que se está aproximando en este sentido, nos penaliza con 90 segundos y durante 90 segundos la va a mantener. Volviendo a esto, este era el sistema anterior, que nosotros lo que hacíamos era tirábamos la palanca, lo que hacía el señor es tiraba la palanca, elegía el punto de llegada y bueno, este circuito selector determinaba qué relés se tenían que energizar para que los cambios nos permitieran formar esa ruta. O sea, el circuito selector le daba la orden a los relés NR o RR para que el cambio vaya a posición normal o invertida. Eso, si los circuitos de vía estaban libres, permitía
darle positivo y negativo al relé W. Este habilitaba al motor para que girara. Una vez que las agujas llegaban a esa posición, el KR informaba que el cambio estaba en posición y a partir de ahí, con condición de palanca tirada, condición de cambios en posición y condición de que efectivamente nosotros queríamos llevar los cambios a posición, energiza el relé de verificación de ruta y a partir de ahí se dispara el enclavamiento de los cambios y posteriormente el aspecto de señal. Acá en Alejandro Korn lo que va a estar haciendo el PLC reemplaza esta operación que hace el señalero, se va a estar reemplazando por el panel de control local y el circuito de selección de ruta y verificación de ruta va a ser reemplazado por el PLC. Entonces acá tenemos la modificación que se hace. Todo lo que antes el señalero hacía tirando palancas y pulsando botones, ahora lo va a hacer con un mouse utilizando el panel de control local. Y los circuitos de selección de ruta van a estar escritos en el programa dentro del PLC, más el circuito de verificación de ruta. Nosotros, este es nuestro diagrama en bloque original. Reemplazamos, ahora ponemos el panel de control local, ponemos el PLC y se van a estar modificando este cableado para llegar finalmente a esta configuración. Entonces, lo que antes nosotros acá teníamos, los circuitos de vía que tenían que estar libres para habilitar, mandarle positivo y negativo al relé de control de cambio, esto se va a anular y las tres condiciones del ZR, que eran posición de cambio y posición de palanca tirada, van ahora a ingresar al PLC y la condición de circuito de vía va a entrar al PLC y va a ser enviada al WLR. Y la condición de que este iba al ZR va a entrar al PLC y va a entrar acá y este va a ir un solo cable al relé verificador de ruta. Entonces, nosotros estamos modificando todo lo que era circuito de relé de palanca, todo lo que era circuito de selección de rutas, va a estar manejado cada vez que el señalero haga petición de una ruta en el panel de control local. Todo esto va a estar escrito dentro del programa del PLC. Esto, lo que es el control de cambio, todo esto va a estar también escrito en el PLC y lo único que va a estar saliendo es un cable para para darle la orden que este lleve el cambio a posición normal o que lo lleve a posición reversa. Lo único que va a quedar es el contacto de enclavamiento. Ya nosotros vamos a venir acá, todo esto queda dentro del PLC y esto es la otra parte que queda. O sea que entre esto va a haber este contacto, lo que le cortan el positivo a el relé W para enclavar. Por otro lado,
todo este circuito de verificación de ruta también queda dentro del programa del PLC, y lo único que nosotros vamos a tener un cable que va a salir para cada uno de los relés de verificación de ruta. Se sigue manteniendo el circuito de enclavamiento y apertura de señal. Los que inician el proceso de enclavamiento sigue siendo igual, sigue siendo, bueno, como habíamos visto antes, el que enclava el cambio, este va a estar ubicado en esta zona, y se mantiene el circuito de aspecto de señal. Quiere decir que acá lo que tenemos, un gran ahorro, eliminamos todos los relés de palanca, los relés de botón, todos los relés CR de reserva de ruta, todos los relés NR y RR, que son para llevar cambios a posición normal e invertida. Y por último, este circuito sigue sin tocarse. Este no tiene contacto con el PLC, que resume las condiciones para dar aspecto de señal. Eso en cuanto al circuito de enclavamiento, pero también debemos dar indicaciones que recibimos de vía. Por ejemplo, que los cambios están en posición, que la señal al menos tiene aspecto de avance, que los circuitos de vía estén libres u ocupados. Entonces, estos contactos de relé, primeramente lo que hacían era entrar a la sala de relé y ir de ahí a la mesa de mando, todo por cableado, para dar las indicaciones luminosas, utilizando estas lamparitas. Todo esto ahora también fue eliminado. Directamente, todo eso se ve reflejado en el panel de control local. ¿Alguna pregunta de esto? Tuvimos mucho ahorro respecto en cuanto a cableado, a relé, a repuestos de lámparas y palanquitas y botones. Recién ahora se está empezando a usar el PLC. Creo que el primer PLC que se utilizó acá en ferrocarriles fue en 1995 en el tren de la costa, que ya son 15 kilómetros ahí, ya eso se usó, pero ahí lo llamaban autómata programable. Se pidió, en un momento se iba a hacer una actualización, porque ya son bastante viejos, están escritos en Pascal y están teniendo ahora problemas con las nuevas computadoras que les está costando leer esos sistemas, y a 10 años se precisaban $400.000 para hacer la renovación que no se hizo. O sea, después hay un PLC fuera de servicio en William Morris, y estuvo trabajando en la estación Buenos Aires, que ahora está desafectada. Pero no es una cosa nueva. El PLC surge como una necesidad en 1968 en la industria automotriz, porque los sistemas de control eran hechos mediante cableado, relé, pulsadores y llaves. Entonces, cada vez que había que hacer una actualización, esa actualización demoraba mucho tiempo, era costoso y se precisaban electricistas muy capacitados. Entonces, en ese mismo año, General Motors lanzó
pidió propuestas para que fueran reemplazados por sistemas electrónicos. La empresa que ganó fue Befar Asociados y el primer PLC que se usó se denominó 84 porque era el proyecto 84 de esa empresa. Fue tan bueno el producto que la empresa crea una nueva empresa que para el diseño, construcción, venta y mantenimiento de ese producto, al que llamó MODICOM, Modular Digital Controller, o sea, controlador modular digital. El que se considera el padre del PLC es de Dick Morley. Él dijo que no, porque en realidad fue un grupo el que lo desarrolló. Y después, como pasó, la marca Modicon fue vendida muchas veces y finalmente está en Schneider Electric. Bueno, después Schneider siguió innovando y creó las plataformas PLC Micro Premium. Creó un controlador que se llama Momentum para utilizar en PLCs modulares, y creó Transparent Factory, que es un sistema de comunicación para poder compartir información entre usuarios sin importar el protocolo ni el hardware o software que se use. En el 2000 crea Web Automation para poder realizar supervisión remota utilizando PLC, Ethernet, protocolos de Internet para conectarse a la red. Básicamente el PLC está formado por una fuente de alimentación, la unidad de procesamiento, y vamos a tener entradas y salidas. Pueden ser digitales, los relés se van a considerar que son entradas digitales o discretas porque son o estado energizado y desenergizado. También se pueden utilizar para módulos analógicos como variadores de velocidad o algún otro módulo que necesitemos. El PLC es un equipo que lee el estado de todas sus entradas, ejecuta el programa que nosotros le ponemos y escribe las salidas con los resultados que obtuvo de ese programa. Básicamente los PLC se van a diferenciar de las computadoras, que las computadoras trabajan por un objeto. En cambio, los PLC son cíclicos. Recorren todo el programa y al tiempo lo vuelven a recorrer. El tiempo que tarda en leer las entradas, escribir el programa, ejecutar el programa y escribir las salidas se denomina tiempo de escala. Este tiempo dura unos pocos milisegundos, pero si se precisa para aplicaciones que sean críticas, se van a utilizar entradas de alta velocidad. Los programas PLC son escritos en aplicaciones especiales. Ahí puede ser, los más antiguos están en Pascal. Ahora se está utilizando el idioma ladder. Se pueden escribir en computadoras y después descargados, guardados en una red, en una memoria RAM o memoria flash. Y esto es lo más importante. Los módulos entradas y salidas, como decía, las señales digitales como se pueden interpretar como interruptores. 1, 0, verdadero o falso. Entonces, para interactuar con relés, se puede tener que, si son relés de 24 volts de corriente continua, considerar que toda tensión superior a 22 volts representa una energización y valores inferiores a 2 volts representa que
desenergizar el relé. Los PLC se van a clasificar en compactos donde directamente en un solo módulo vamos a tener, en un solo cuerpo vamos a tener módulos de fuente de alimentación, la CPU, módulos de comunicación y módulos de entrada y salida. O para procesos más complejos se van a utilizar los que son modulares, en que cada módulo cumple una función. Por ejemplo, la fuente de alimentación, la CPU, módulos de entrada-salida y módulos de comunicación. Volviendo a lo que es Alejandro Corr, nosotros acá vamos a tener, acá arriba representado todos los cambios y en el diagrama de señales nosotros vamos a ver la posición de los cambios, los circuitos de vía que están, si están ocupados o se están liberando, los aspectos de la señal, si las barreras están abiertas o cerradas, y los aspectos de la señal. Cada operación que haga el señalero, así como el estado de los relés, queda registrado. Y se puede acceder con una clave y poder mirar en qué momento fue hecho, porque queda registrado hora y día de actuación. Básicamente la configuración del PLC es la siguiente. Nosotros tenemos el panel de control local que usa el señalero. Vamos a tener lo que se llama bloque del PLC y vamos a tener lo que es el módulo remoto, que acá va a estar las entradas y salidas que se conectan con los circuitos de relé. La conexión de los puertos de entrada y salida con los circuitos de relé es con cableado. De los circuitos de relé viene el cableado hasta estos dos módulos. Tenemos dos PLC duplicados porque en caso de que fallara uno, nos dejaría inhabilitada la cabina de señales. La comunicación entre el PLC y el panel de control local se realiza mediante un cable de red. La comunicación entre los que son los relés y el PLC va a ser con un cableado que entra a los puertos de entrada y salida, y a partir de los módulos remotos con un doble anillo de cable coaxil. En caso de que se nos rompiera una red, tenemos la otra para alimentar el PLC. Por último, como estos están duplicados, están puestos en una conexión que se denomina hot standby o de reserva activa. Quiere decir que el programa está corriendo en los dos al mismo tiempo, y en caso de que uno saliera de servicio, el otro puede tomar directamente la función. Acá el señalero hace la petición de realizar una ruta eligiendo la señal y el punto de llegada. Si esa petición es válida, eso lo lee el PLC, y si la considera correcta, manda a los circuitos de relé para que esa ruta se realice. Si no, la rechaza. ¿Alguna pregunta? ¿Querés que hagamos? Sí.
¿Podemos ir haciendo un break? ¿Están dormidos con los ojos abiertos o entendieron todo? No, sí.